Nuestro tema esta mañana viene con el título ¿Quién es el remanente? ¿Quién es el remanente? Estoy hablando en un contexto claramente adventista. La mayoría de nosotros, yo imagino que somos adventistas del séptimo día. Y ese tema el tema del remanente no es algo extraño para nosotros. Pero como ustedes pueden imaginar, si había escogido eso como el tema, ¿quién es el remanente? Es ciertamente una invitación para que examinamos lo que creemos y examinamos de nuevo para tener algo más preciso en respecto de la identidad del remanente. Vamos a ir en nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que es un versículo clave para nosotros. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a meditar en esto hoy, pero invito a mis hermanos para acompañarme en una oración mientras buscamos la ayuda especial del Señor hoy. Padre Celestial, glorioso Rey del universo, maravilloso es tu nombre, exaltado sea tu nombre, maravilloso y exaltado es tu trono. Sea presente con nosotros hoy. Reconocemos que somos polvo nomás. Reconocemos que no hay nada en nosotros. No hay nada de grande valor, nada de admiración, nada de eso. En nosotros somos polvo. Pero agradecemos por Jesucristo, quien había abierto una puerta para que nosotros podamos alcanzar la reconciliación contigo y alcanzar al privilegio de recibir de ti gracia, favor, tu atención, tu cuida, tu dirección. Oh Señor, gracias por Jesús. Y en su nombre clamamos a ti esta mañana, que por él y en él usted puede ministrar a nosotros hoy. Que cuando abrimos tu palabra, tu Espíritu Santo, por Jesucristo, por sus méritos, acompañarnos, dándonos entendimiento, dándonos sabiduría y conmoviendo nuestros corazones a un anhelo a vivir en acuerdo con tu santa voluntad, dándonos la sabiduría de escoger el camino de rectitud, el camino de la vida eterna, y para anhelar y valorar tu presencia y tu favor para siempre, Señor. Perdónanos nuestros errores, nuestros pecados, límpianos de nuevo en la sangre de Cristo Jesús y cubrimos en el manto de su justicia. Pongo en mi mente tus pensamientos. Conmueve mi corazón con tus sentimientos y utiliza mi boca hoy para transmitir lo que es verdadero sobre este tema y sobre todo sobre tu Hijo amado Jesucristo. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Juan, en su visión de Apocalipsis 12, la visión en donde él vio ese gran señal de una mujer
vestido en el sol, con la luna bajo sus pies, coronado con 12 estrellas, dando luz a un hijo del hombre que fue arrebatado a Dios, escapando los asaltos del dragón para comerlo en su nacimiento. Este mismo visión donde después el dragón trató para destruir a la mujer, pero fue rescatado por Dios, dando ella alas como águila para escapar en el desierto. Y aún en el desierto, la mujer fue atacada con el dragón, quien envió de su boca un diluvio contra ella. Pero ella fue preservada por Dios, alimentado en el desierto por 1260 días proféticos, 1260 años. Y llegando al final de ese periodo, vemos que el dragón se presentó de nuevo. Se presentó con gran ira. Versículo 17 de Apocalipsis 12. Entonces el dragón se llenó. Entonces, ¿qué? ¿Por qué se llenó el dragón con ira? Versículo 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Y entendemos que aguas tiene un significado simbólico de multitudes, gente, naciones. Entonces podemos interpretar que el dragón trataba para neutralizar el testimonio de la mujer, enviando contra ella un diluvio de gente, quizás un esfuerzo de infiltración contra la pureza de su fe. Pero Dios libra a ella. Dice que la tierra ayuda a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y ahí vemos la causa de la respuesta del dragón. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la segunda vez que este mismo capítulo mencionó la ira del dragón. ¿Sí? Porque en versículo 7 dice, hablo sobre la gran guerra. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, oír una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y podemos preguntarnos qué fue la ocasión de ese regocijo del cielo. ¿Cuándo Satanás fue lanzado del cielo? Bueno, podemos entender que él fue lanzado del cielo, literalmente, desde el inicio, ¿no?
cerca de la creación de la tierra. Él fue botado del cielo, ¿no? Pero hay otro aspecto de su exilio que debemos considerar, porque en el libro de Job vemos que él estaba visitando la presencia de Dios, la ciudad de Dios, como representante de las regiones de la tierra. Como Adán había perdido a Satanás, a su lugar como el rey de la tierra, como el príncipe de la tierra, entonces el usurpador estaba yendo a la ciudad de Dios y yendo ahí, aparentemente estaba afligiéndolos, los fieles de Dios, los fieles que no había unido con él, los que habían mantenido su estado en fe, en plena confianza de la fidelidad, de la justicia de Dios. Él, cada vez que ir allá, lanza acusaciones contra ellos. Entonces, aquí cuando él fue arrojado en ese contexto, es más allá del arrojado de Satanás en el inicio, porque está hablando sobre algo que pasó que dejó a él, que quitó su poder para acusar a los quienes están en los cielos, porque estaba acusándolos día y noche. Y versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, conectado con ese lanzamiento del enemigo del cielo, es la victoria que fue dado o experimentado como por la sangre del Cordero. Entonces, la sangre del Cordero fortaleció a todos en cielo en tal forma que podía vencer las acusaciones de Satanás. ¿Cómo la sangre del Cordero podía hacer eso? Por supuesto, la sangre del Cordero da testimonio que vindicó la justicia de Dios, vindicó la reputación de Dios, porque Satanás desde el inicio acusaba a Dios con ser parcial, con ser injusto, y que él no podía ser confiado porque él es parcial. Es parcial en sus juicios, parcial en sus decisiones. Por supuesto, ese fue elevado por el celo de Lucifer contra el Hijo de Dios. Y él pensaba que no era justo que Dios exaltara la exaltación que Dios da a su Hijo encima de todos. Y él pensaba que no es justo tener jerarquías entre los seres, que todos debe estar igual. Pero por supuesto era mentira su argumento, porque Satanás nunca buscaba igualdad universal. El argumento, él siempre está argumentando por igualdad universal. Eso fue el argumento en el inicio de la gran controversia, que el mundo podía ser mejor si no hay jerarquía entre las criaturas. Entonces él quería que todos sean igual y que él podía ser igual a Cristo y igual a Dios. Pero vemos que cuando Dios dejó a él un pequeño espacio, que él mismo
estableció un sistema de jerarquía. Entonces, todos los charlas, todos los impulsos de igualdad universal en cualquier parte del universo, en cielo, como pasaba, como él argumentaba milenios atrás, y ahora en la tierra, todos los argumentos para igualdad universal son nacidos en el corazón de Satanás. Y son charlas, son argumentos elevados por una plataforma de hipocresía. No importa cómo encontramos, a veces estos argumentos se presentan en favor de elevar un partido político al nivel del otro partido político, o en el aspecto de para derrumbar diferencias entre masculinidad y feminidad, no importa en qué forma, porque él busca formas para legitimizar sus argumentos. Y en muchos, por supuesto, hay muchas situaciones donde hay opresión, y él puede utilizar esas opresiones para llevar al mundo a abrazar esa ideología de igualdad completo, igualdad universal y la abolición de jerarquía establecido por Dios. Eso es donde debemos cuidar. No hay problema si buscamos libertad igual, porque todos los hombres son creados iguales y son dados a su creador Dios nos dejó ciertos dádivas como vida, y el derecho a la vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Sí, todos tenemos ese derecho. Pero a veces Satanás torcer esas cosas, no porque él está preocupado que nosotros llegamos a lo que Dios había provisto para nosotros, pero para que él pueda derrumbar el orden de Dios establecido. Porque el orden de Dios, el orden que Dios estableció, tanto en el cielo y también en la tierra, involucró jerarquía y distinciones de roles. Entonces, pero vemos que en versículo 12, dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tenía poco tiempo. Entonces vemos que hay un ay pronunciado sobre los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás fue lanzado. Sus argumentos, sus acusaciones no tienen más fuerza ahí en cielo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué hay aquí? Entonces, él va a dirigir todo ahora sus energías contra Dios. Él va a concentrarlos solo aquí en la tierra. No va a estar poniendo atención más a los ángeles o a los mundos no caídos. Solo toda su atención va a estar aquí contra los habitantes de la tierra. Entonces, su ira en versículo 12 es dirigido a todos en la tierra. Pero en versículo 17 vemos una diferencia. Llegó el momento cuando Satanás va a dirigir toda su ira contra un pequeño grupo. Entonces Satanás odia a toda la humanidad. Pero cuando toda la humanidad no dobla rodillas para hacer su voluntad, él va a llegar un momento cuando él va a concentrar todas sus esfuerzos maligno contra un pequeño grupo.
Y en esa luz vamos a leer de nuevo Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella, la descendencia de la mujer. ¿Quién es la mujer? La mujer representa la iglesia. La mujer representa la mujer que fue presentado ahí en la visión. ¿Qué es? Puede simbolizar a nuestra madre Eva o la madre de Jesucristo, pero simbólicamente está apuntando a todos los fieles, porque Dios había mencionado, y es interesante que hay paralelos importantes entre Apocalipsis 12 y Génesis 3. En Génesis 3 vemos nuestra madre Eva enfrentando el serpiente en el huerto de Dios, y cómo él motivó a la mujer a comer algo que él ofreció a ella para que ella podía perder toda la bendición que ella tuve. Y impulsó a toda la familia humana en una gran catástrofe. Pero en Génesis 3:15 vemos la intervención de Dios. Cuando Dios habló al serpiente en Génesis 3:14, 14 y 15, Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente suya es la simiente de la mujer. Entonces, vemos que en la primera proclamación del Evangelio, como que Génesis 3:15 es llamado el protoevangelio, en esa primera proclamación del Evangelio por Dios mismo, fue proclamado como noticias malos a Satanás. Y esa proclamación tenía dos promesas. Una promesa de enemistad entre la serpiente y la mujer, y una promesa actualmente tres promesas, y otra promesa de enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y finalmente, el cumplimiento del tercera promesa, cuando el hijo de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, aunque él va a tener su calcanar mordido en el proceso. Entonces, tres promesas está dado aquí. Y el primero que debemos notar es que el Evangelio trae separación, división, porque Dios pronunció que Él va a poner enemistad entre la mujer y la serpiente. Esa división viene por el Evangelio. No es una división, no es una separación o una enemistad que existe naturalmente en el corazón de los hombres, en el corazón de los humanos. No, pondré, es en el tiempo es futuro. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, ¿cuándo Dios pone esa enemistad? ¿Y cómo llegó a esa enemistad? Cuando cuando alguien es nacido de nuevo en el reino de Dios, llegó a tener un nuevo padre, entonces la amistad que él tenía con su primer padre espiritual, ¿quién es Satanás? ¿Quién es la serpiente? Entonces llegamos a tener una enemistad contra la serpiente y amistad con Dios.
bien diferente como nacimos. Nacimos con enemistad contra Dios y amistad con la serpiente. Pero Dios prometió que Él va a poner enemistad no solo entre la mujer y la serpiente, pero entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Ahí vamos a ver la diferencia. Entonces, el Evangelio prometió división en el mundo. El Evangelio de Dios prometió que el reino de Satanás sobre los seres humanos va a ser dividido. Dios va a tomar una porción de los hijos que nació en tinieblas, Él va a tomarlos y ellos van a llegar a ser hijos de luz. Van a ser conocidos como hijos de la mujer. Entonces, es en este contexto que debemos entender Apocalipsis 12, 17, cuando dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Está hablando sobre la mujer que Dios había prometido para poner enemistad. Y la mujer allí era Eva. Que Adán antes no fue llamado Eva, tenía su nombre Isha, ¿no? En hebreo, que era varona. Pero Adán cambió el nombre o da ella un nuevo nombre después que él había escuchado el Evangelio. Él cambió su nombre y nombra a ella Eva, que significa madre de los vivientes, madre de todos los vivientes. Entonces, es a través de la mujer que que la luz y el reino de Dios y la actividad de Dios para salvar a los hombres va a ser manifestado, porque a través de la mujer, el Salvador, el simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza del serpiente, va a llegar al mundo. Y Apocalipsis 12 está tomando toda esa historia de Génesis 3 y está presentándonos en nueva luz de ese conflicto entre la mujer y la serpiente y entre su simiente, la simiente de la mujer y la simiente del serpiente. Entonces, cuando llegamos aquí, vemos que esa antigua ira del dragón contra la mujer se levantó, pero él fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién son? Contra los fieles en los últimos días. ¿Quién era esa mujer? Espiritualmente. Vemos en Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas. Entonces, una mujer vestida del sol. Y Malaquías capítulo 4 nos mostró a Jesús, nos mostró el sol de justicia, simbolizando a Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. Entonces, la mujer estaba vestido en Cristo. ¿Qué se significa? Que la mujer representa a todos los fieles de Dios en la historia humana. Todos los fieles de Dios en la historia humana que tenía su fe en el prometido Mesías, en el Cristo prometido, desde la fundación del mundo, en Génesis 3:15. Todos ellos que tenían fe en Él, quien Dios va a enviar para hacer la luz del mundo. Eso forma parte de la mujer. Como sabemos, porque la mujer también estaba parado sobre la luna. La luna representa la luz que Dios envió a través del ministerio profético. Porque los profetas vino para dar testimonio de la luz, como leemos en Juan capítulo 1, versículo 5, pero mejor versículo 4. En él, hablando sobre el prometido,
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces, Juan aquí fue enviado no como la luz, pero para dar testimonio de la luz. Y mira cómo dice en versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Cuál es el luz que el cristiano tiene? La luz del cristiano es Jesucristo mismo. Y Dios envió siervos para testificar sobre esta luz. El testimonio de Jesucristo es un testimonio que viene a nosotros a través de agentes humanos, como Juan. Juan fue enviado para dar testimonio de la luz. Él es un representante de los profetas que da testimonio de la luz. ¿Cuál es la luz? La luz es Cristo mismo. La luz es Cristo. Sí, hay muchos diferentes rayos de la luz que brilla de la persona de Cristo. Puede ser diferentes puntos de doctrinas, podemos decir, como el sábado, como el estado de los muertos y muchas otras doctrinas importantes. Pero eso no es la luz. Son pequeñas luces, son pequeños rayos. La luz del mundo es Cristo Jesús. Y los profetas fueron enviados para dar testimonio sobre la luz, como Juan. Entonces, volvemos a Apocalipsis 12, 17. Entonces, Apocalipsis 12, versículo 1, perdón. Entonces, la mujer estaba parando sobre la luna. ¿Qué representa la luna? Todos los profetas que había trabajado por Dios, dando testimonio sobre la venida de él quien Dios había prometido al serpiente y a Adán y Eva para venir a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, todos los profetas en el pasado había hablado, dijeron su testimonio sobre la venida del Mesías. Entonces, todas sus profecías eran como la sombra del gran día cuando el Mesías mismo va a llegar. Y esa fue la plataforma, el fundamento sobre el cual el verdadera esposa de Cristo, la verdadera mujer, la verdadera iglesia de Cristo está parando. La palabra profética que da testimonio de Jesucristo. Vamos a ver qué dice Jesús sobre esto. Vamos a San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 39. Y ahí vemos qué dice Jesús aquí. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna. Y está en ese punto donde mucho está cometiendo el mismo error como los fariseos. Jesús estaba hablando dirigiendo esta palabra a los fariseos, a los líderes de la nación judeo. Y él estaba diciendo a ellos que ellos deben escudriñar las escrituras, o que ellos están escudriñando las escrituras. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón por qué ellos estaban escudriñando las escrituras? Jesús dijo, ¿cuál es la razón? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, la motivación
que los fariseos y los muchos líderes judíos tenían para escudriñar las escrituras era por su interés en vida eterna. Y ellos esperaban que van a encontrar vida eterna en las escrituras. Y la pregunta ahora es, ¿ellos eran correctos? ¿Hay vida eterna en las escrituras? Según Jesús, no. No hay vida eterna en las escrituras. Y ellos estaban escudriñando las escrituras con una motivación equivocada. Escudriñándolo para encontrar ahí vida eterna. Mira que él dice. Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es verdad? ¿Cuál es la verdad sobre las escrituras? ¿Son fuente de vida eterna o son fuente de un testimonio de Jesucristo? ¿Qué dice Jesús? Jesús nos dijo que las escrituras dan testimonio de él. Entonces, todos los profetas en sus profecías estaban apuntando la gran promesa de Génesis 3, aumentando, ilustrando la gran profecía de Génesis 3:15, la promesa de Dios para enviar el Salvador. Él dijo que esa es la función de las escrituras, para dar testimonio de Jesucristo. Esa es la verdadera función de un profeta, para testificar sobre la luz, no para ser luz en sí mismo, no para eclipsar la luz que está en Cristo Jesús, pero para demostrar al mundo, para dejar un testimonio, para que el mundo pueda ver y llegar a Jesucristo. Mira cómo él dijo en versículo 40. ¿Cuál era el final de los fariseos? Por el hecho que ellos pensaban que la vida eterna estaba en las escrituras mismos y no era en una persona, en la persona prometido y testificado por las escrituras, ellos terminaron con un solo fin. Y Jesús dijo cuál era el fin. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos nunca vinieron a Jesucristo. Nunca. Y por el hecho que nunca vinieron a Jesucristo, nunca experimentaba la vida, aunque ellos tenían las escrituras. Pero como ellos tenían las escrituras en su mente, tenían las escrituras como la fuente de la vida eterna, no como el testimonio de Jesucristo. Debemos cuidarnos y entender cómo Jesús enseñó, qué Jesús está enseñándonos sobre las escrituras y sobre el rol de los profetas. No son luces en sí mismo, pero viene para testificar sobre la luz. No tienen vida en sí mismos, pero viene para testificar a nosotros dónde podemos ir para encontrar la vida. Debemos ir a Él, quien las escrituras testifica. Debemos ir a Él, quien los profetas profetizaban. Debemos ir a Él mismo, porque ese es el único lugar donde vamos a encontrar vida en la tierra. Que Dios nos salva de ese final de los fariseos. Que no sea como nosotros, no sea no sea con nosotros como con ellos. No queréis venir a mí, dice Jesús, para que tengáis vida. Todo el propósito de las escrituras y de los testimonios de los profetas tiene un gran propósito sobre todo. Y es para que los que escuchan el testimonio venga a Jesús y encontrar en Él la vida eterna. Porque esa es vida eterna, es la vida que hay en Cristo, es la vida de Cristo.
que Él está dando, que Él había dado ya para la vida del mundo. Entonces, avanzamos. Estaba vestido en el sol y ella tenía 12 estrellas, una corona de 12 estrellas. ¿Qué significa esa corona de 12 estrellas? Esa corona de 12 estrellas está mostrando que esa mujer tenía cierta autoridad, ¿no? Tiene una corona, hay un tipo de gobierno sobre ella. Y es interesante que en la corona hay 12 estrellas porque 12 también es un número perfecto. Como 7 es número perfecto, y 3 es número perfecto, 10 también es un número perfecto, pero 7 es el más común, ¿no? En Apocalipsis encontramos el número 7 varias veces, tantas veces. El 7 representa perfección espiritual, mientras 3 representa perfección divina y 10 representa perfección de orden o perfección ordinal. Pero el 12 representa perfección gubernamental, perfección del gobierno de Dios. Y entonces cuando vemos en el santuario, vemos la mesa de panes. La mesa de panes y en esa hay 12 panes ahí. ¿Qué representa esos 12 panes? Algunos dicen que representa los 12 tribus de Israel. Sí, pero los 12 tribus de Israel representa el orden de gobierno de Dios. 12 representa perfección gubernamental. Por eso Dios elegir 12 patriarcas y fundó su movimiento o estableció su nación con 12 tribus. Ordenó o dividir o organizó su gobierno con 12 divisiones. Y en el Nuevo Testamento, con 12 apóstoles, él ordenó y organizó su iglesia. Entonces, el número 12 representa perfección gubernamental. Y la iglesia de Cristo está conectado tanto con el orden que Dios estableció en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, con los 12 tribus o los 12 patriarcas, y con lo que Jesucristo estableció en el Nuevo Pacto con los 12 apóstoles. Y vemos lo mismo en la ciudad que representa la iglesia perfecta, la mujer escogida. La ciudad santa tiene 12 fundamentos y tiene 12 puertas. 12 puertas con los 12 con los nombres de los 12 tribus en cada puerta. Y los 12 fundamentos con los nombres de cada apóstol, de cada uno de los 12 apóstoles. Por ejemplo, por eso los 12 estrellas en la corona de la mujer representan tanto los 12 apóstoles y los 12 patriarcas. El gobierno de Dios está sobre este movimiento, sobre este pueblo, simbolizado en una mujer puro. Entonces, ellos no van a doblar rodillas a Satanás para los bienes de este mundo. No van a someterse a sus designios y a sus normas y a sus leyes falsos y trecos. No, porque ellos tienen sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Tiene sobre su cabeza el gobierno de Dios. En otras palabras, están viviendo en sumisión al orden, a las ordenancias, a la ley, al gobierno celestial. Entonces, por eso Satanás va a tener enojo contra la mujer hasta los últimos días. Y en los últimos días, él va a ir a hacer guerra contra el resto de su descendencia, contra la remanente. ¿Y quién son? Mira. ¿Quién son el resto de la descendencia de la mujer? La Biblia dice, ellos son los que
guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, vamos a ver si están siguiendo bien. ¿Quién es el remanente? Los que van a experimentar guerra, van a enfrentar la ira de Satanás, porque guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué Satanás va a hacer guerra contra ellos? Porque no van a obedecer, no van a someterse a sus mandamientos, a sus leyes falsos y chuecos. No, porque tiene en su mente una clara visión, un claro sentido de verdadera autoridad, del verdadero gobierno de Dios. Y por eso guardan los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos, como hemos aprendido siempre. Pero también, ¿qué más tienen? Tienen el testimonio de Jesucristo. Porque los fariseos dijeron que ellos guardaron los mandamientos de Dios, pero no tenían, no recibieron el testimonio de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Qué actitud tenían los fariseos? No todos, pero la mayoría de ellos. ¿Qué actitud tenían ellos contra el testimonio de Jesús? Ellos dan servicio de palabra, servicio de boca con el testimonio de Jesús, porque ellos dicen que son seguidores de Moisés, un gran profeta de Dios. Dijeron que ellos, si ellos estaban viviendo en los días de sus padres, no van a ser participantes con sus padres para matar a los profetas. Entonces, ellos dan servicio de boca al testimonio de Jesús, a las escrituras, al testimonio de los profetas. Pero no reconocieron el gran punto porque Dios hablaba a través de los profetas. No reconocieron el gran punto porque Dios enviaba a sus siervos en el pasado para dar testimonio, para dar profecía. Que el gran punto era para traer a nuestra atención y nuestro afecto a Jesucristo, el Mesías. No. Ellos aceptan muchas cosas sobre los profetas, pero el gran punto, ellos rechazaban. Condenaban a Jesús, rechazaban a Juan el Bautista, condenaron a ellos y los apóstoles a la muerte, como falsos profetas, merecedores de la muerte y exilio y todo eso, como Jesús nos mencionó en Mateo capítulo 23. Entonces, aquí vemos que la guerra es contra los que mantener fidelidad al gobierno de Dios. Están guardando los mandamientos de Dios. Todos tienen la capacidad para distinguir entre un gobierno establecido bajo el justo reglo o el justo reino o el justo el justo reino de Dios y un gobierno usurpador que no está sujeto a ninguno de los mandamientos de Dios, a ningún aras o ningún enlace, no tiene ningún enlace celestial. Un gobierno que está tratando para exaltar a sí mismo como en el lugar de Dios, para pisotear a toda la autoridad del divino, del celestial en la tierra. Ellos fueron dotados con discernimiento para entender la diferencia entre el verdadero autoridad y lo falso. Entre los que tienen apoyo divino y los que están contra el cielo,
Y por eso ellos guardan los mandamientos de Dios, no los mandamientos de hombre, como el mundo entero va a ser en esos últimos días. Mis hermanos, reconoce que eso es lo que está pasando y lo que pronto va a distinguir el mundo, el pueblo de Dios del mundo. Solo va a haber dos grupos, como en el inicio: los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer. Los hijos de la serpiente son los que van a gobernar, van a aceptar un gobierno que exalta la voluntad del hombre encima de la voluntad de Dios. Exaltar la voluntad del serpiente encima de la voluntad de Dios. Exaltar los mandamientos de hombres y los mandamientos del dragón encima de los mandamientos de Dios. Y un pequeño grupo, el resto de la descendencia, el resto de los fieles de Dios, que guarda solo los 10 mandamientos, que guarda solo los mandamientos de Dios. Todos. Y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Según Jesús, es el registro de los profetas. Es el registro de las profecías sobre él mismo. ¿Y qué dice Apocalipsis sobre el testimonio de Jesús? Conocemos bien Apocalipsis 19, versículo 10. Vamos a leerlo. Dice, pero vamos a leer desde versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estos son palabras verdaderas de Dios. Mira, la bienaventuranza es para los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué están yendo a la cena? ¿Por qué están yendo a la cena? Porque es la boda del Cordero. Porque quieren ver el Cordero. Están siguiendo el Cordero. Y me postré, versículo 10, a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy el consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Quién son los hermanos que retienen los testimonios de Jesús? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, el testimonio de Jesús es la manifestación de lo que hay, de lo que viene del espíritu de profecía. ¿Qué es eso? ¿Qué es el espíritu de profecía, mis hermanos? El espíritu de profecía es el que inspira a los profetas. El espíritu de Dios que inspira a los profetas. Mira qué dice Juan aquí. En Apocalipsis capítulo 1. Dice, versículo 1, la revelación de Jesucristo. ¿Ve? Apocalipsis es un libro importante en el testimonio de Jesús, porque nos da revelación de Jesucristo. Está en armonía con lo que Jesús dijo sobre las Escrituras. Ellos son los que dan testimonio de mí. ¿Para qué? Para que podamos ir a Él, en quien solo podemos hallar vida eterna. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado, ¿quién es Juan? El que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Entonces, Juan, como Juan el Bautista, también da testimonio a la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo.
Entonces Juan fue un fiel siervo de Dios que habla, guardaba las palabras de Dios y también dejó una clara testimonio de Jesucristo. Fue un predicador del evangelio de Jesucristo. Pero mira versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Mis hermanos, ¿quieren saber qué existe o qué hay en este mundo que enfuriar el dragón? ¿Que conmover la serpiente a la ira? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios que viene en Génesis 3:15 diciendo, voy a poner enemistad entre ti y la mujer. La mujer no va a ser tuyo. Va a seguir siendo la esposa de Adán. Y voy a dividir tu reino. Todos no van a pertenecer a ti. Todos no van a doblar rodillas y adorarte. Todos no van a recibirte como gobierno, como rey o como príncipe en este mundo. No, no, no. Va a haber un grupo que no va a doblar rodillas a ti. Ellos van a ser conocidos como las semillas o la simiente de la mujer, que van a ser seguidores del gran simiente de la mujer, que es el Mesías que va a aplastar su cabeza. La palabra de Dios trae mala noticia al reino de tinieblas. Y por eso la palabra de Dios es especialmente odiado en este mundo por Satanás. Y todos que son bajo su reino, que no aceptan el reino de Dios, en cuyos corazones reina la enemistad contra Dios y su gobierno, van a estar con él en su ira, en su odio contra la verdad. La palabra de Dios es un objeto del odio satánico. Juan dijo que él estaba en la isla de Patmos sufriendo tribulación. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces hay dos cosas. Uno, la palabra de Dios y en particular el testimonio de Jesús. Es especialmente odiado porque el testimonio de Jesús es lo que celebrar, es lo que elevar. La única fuente, la única puerta de rescate, de esperanza para el hombre, y la esperanza del hombre significa mala noticia para el serpiente. La salvación del hombre significa que la serpiente, que la cabeza del serpiente va a ser aplastado. Significa derroto al reino de tinieblas. Nuestra victoria, nuestra salvación está apuntando al derroto y tinieblas y oscuridad y falta de esperanza del príncipe de tinieblas. Por eso, estos objetos, la palabra de Dios, o si decimos los mandamientos de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, o si decimos los mandamientos de Dios y el espíritu de profecía, son objetos de especial odio satánico. Pero queremos entender bien qué es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía, porque Juan dice que él fue aislado en la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Entonces, ¿había testimonio de Jesús en el tiempo de Juan? Sí, por supuesto. Jesús dice que las escrituras son los que dan testimonio de mí. Entonces, había siempre testimonio de Jesús. Desde Abel y adelante había testimonio de Jesús. Desde Edén había testimonio de Jesús, porque
La palabra de Dios siempre estaba dejando promesa de la venida del Mesías. Entonces, todos los profetas también da su porción o unirse en su ministerio al gran testimonio sobre la venida del Mesías. Y también después de la venida de Jesús, vemos otros profetas, por ejemplo, aquí Juan, que también dice que él fue puesto él fue un objeto de tribulación y sufrimiento y persecución por su fidelidad a la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Pero Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es el espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? ¿Es una cosa o es una persona? Por supuesto, el espíritu de profecía es una persona. Es el espíritu de Dios. El espíritu que inspiraba los profetas, como dice Pedro en 1 Pedro capítulo 2 Pedro capítulo 1 versículo 21. Vamos a leerlo rápido. La palabra de Dios dice desde el versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura, el cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué actitud debemos tener a la palabra profética? Debemos ser atentos a esa palabra. ¿Cuál es el propósito de la palabra profética? Dice que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Significa que es como una luz que alumbra en la noche. Una luz que da luz donde no hay luz. Entonces, en la noche, Dios creó dos luces grandes en Génesis, en el cuarto día, en Génesis capítulo 1. Uno para gobernar en el día y otro para gobernar en la noche. ¿Y cuál de esas luces gobernaba en la noche? Dice la luz menor. ¿Y la luz menor qué es? Es la luna, que recibe la luz del sol, la luz mayor que gobierna en el día, que recibe o refleja la luz del sol, o recibe luz del sol y reflejarlo para alumbrar la tierra en la oscuridad. Entonces, la palabra profético es como la luna, es como la luz menor que gobernar, que tiene su función en oscuridad, que tiene su función en la noche. ¿Y cuál es el propósito? ¿Por qué fuimos dado esa palabra profético? Para servirnos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es la lucera de la mañana? Es lo que Malaquías 4, versículo 6 dice, que el sol de la justicia se nazca. Hasta que la lucera de la mañana nazca en nuestro corazón, hasta que Cristo llegue a tener su lugar correcto en nuestro corazón, hasta que todos nuestros afectos brilla, nuestra lealtad, nuestra fidelidad brilla firmemente para Él y su gloria. Aún si va a costarnos nuestra propia vida, que dejamos y seamos conmovidos con un celo para la exaltación de Cristo sobre todo otras potestades aquí en la tierra, que miramos a todos que está tratando para exaltar a sí mismo como reyes, como príncipes en este mundo, como usurpadores del verdadero lugar de nuestro Señor Jesucristo. Y que conmovido con un celo para la gloria de nuestro Rey, dejamos un testimonio de oposición. Un testimonio de oposición contra todo que es un movimiento para usurpar los derechos de nuestro verdadero Rey. Ese es lo que pasaba con Juan. Estaba allí en Patmos sufriendo porque él no doblaba rodillas al emperador de Roma. No doblaba rodillas a César, que estaba representando
el serpiente, el dragón. Y por eso él terminó perseguido y exiliado. Y lo mismo va a pasar con el remanente. ¿Quién son? Son los que son fieles, que todavía tiene la corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Reconoce claramente el gobierno de Dios sobre el único que tiene autoridad para comandar, para mandar, para conmover sus afectos, como conmover su lealtad y su sumisión completo, el gobierno de Dios. Esos son los remanentes y son conmovidos con el testimonio de Jesús. El amor de Cristo mora en su corazón. El espíritu que trabajaba en los profetas están conmoviendo a ellos a lealtad a Cristo. Mira, entendiendo, segundo Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Qué es interpretación privada? Vamos a ver. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, ¿qué es interpretación privada? Lo que viene por la voluntad humana nomás. Pero no viene por inspiración. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién es atrás del testimonio de Jesucristo? ¿Quién es atrás del testimonio de Jesucristo dado por Abel, quien ofreció sacrificio más excelente que Caín? Dado por Enoc, dado por Noé, dado por Moisés, dado por Juan el Bautista. ¿Quién estaba atrás de este testimonio de Jesucristo que vino por los profetas en el lago de los siglos? ¿Quién? El Espíritu Santo. Por eso en Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es llamado el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque el espíritu de profecía es quien da testimonio de Jesús. El espíritu que inspiraba a los profetas. El Espíritu Santo inspiraba a los profetas para dar testimonio. Aunque ellos dijo muchas cosas, pero el punto focal de todos sus testimonios era Jesucristo mismo. Y mira, mis hermanos, en los últimos días va a ser manifestado un pueblo fiel a la palabra de Dios, fiel a los mandamientos de Dios, que son conmovidos a fidelidad por el testimonio de Jesucristo. Mira Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, vamos a leer ese versículo 7. Dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Jesús dijo, vengo pronto. Y hay una promesa aquí de felicidad para los que guardan la profecía de este libro. Porque ese libro también es fruto del espíritu de profecía. Ese libro también es manifestación de la obra del espíritu de profecía. Es parte del testimonio de Jesucristo. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Qué Juan estaba haciendo? Por la segunda vez, Juan estaba doblando rodillas a un siervo de Dios que fue enviado para traer luz, que fue enviado para dar testimonio de Jesucristo. Este siervo de Dios no era la luz, como la Biblia dice que Juan no era la luz, pero fue enviado para dar luz. No, fue enviado para dar testimonio de la luz. Y ese ángel vino dando luz
a Juan, vino dando testimonio de la luz que hay en Jesucristo, a Juan. Y Juan, en capítulo 19, y ahora, al final del libro, estaba doblando rodillas a un lugar equivocado. Estaba poniendo el siervo, el profeta, el ángel en el lugar del prometido. Estaba tratando el ángel igual a Jesús, igual al prometido. Estaba dando la reverencia al profeta, estaba dando la reverencia al ángel que merecía al Mesías. ¿Y qué dijo el ángel? Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Es un ángel, pero ¿cómo él es consiervo de Juan? Si Juan es profeta y él es ángel, porque los dos son ángeles, los dos son mensajeros. ¿Qué es un mensajero? ¿Qué es un ángel? Mensajero. La palabra ángelos en griego significa mensajero. Entonces los ángeles son también enviados por Dios, como los profetas son enviados. No lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Esta vez el ángel dijo algo diferente que él dijo a Juan en capítulo 19, 10. No lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, mis hermanos, tenemos esas dos características que Apocalipsis 12:7 nos presentó al remanente. Los fieles de Dios en los últimos días. Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Van a ser un pueblo que van a ser conocido por su fidelidad a la palabra de Dios. Todos van a conocer ellos como la gente que dice, si la palabra de Dios dice, yo creerle. Si la palabra de Dios dice, yo voy a obedecerle. Pero si no puede comprobarlo con la palabra de Dios, yo no puedo creerlo. Van a ser un pueblo conocido por ese tipo de mentalidad. Y van a ser odiados por eso, por su fidelidad primero a la palabra de Dios. Pero no solo por eso. Van a ser odiados también por su fidelidad, su lealtad al testimonio de Jesús. Por su conexión con Jesús, van a ser odiados, como Jesús dice, ustedes van a ser odiados por todas las naciones por mi nombre. ¿Cuál va a ser la causa de la gran persecución en los últimos días? La fidelidad al pueblo de Dios por la honra del nombre de Jesucristo, reconociendo que Él es el verdadero Rey, no solo en cielo, pero aquí en la tierra, que Él tiene derecho a tener su palabra obedecido, su palabra reverenciado y su palabra gobernando la vida de sus santos. Ellos van a ser conocidos como un pueblo que no está dispuesto a doblar rodillas a ningún potestad falso. Van a ser marcados como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 14:12 dice que tiene la fe de Jesucristo. Pero quiero llegar a este punto sobre el espíritu de profecía. Porque el espíritu de profecía fue manifestado en el ministerio de Juan el Bautista, en el ministerio de los apóstoles, en el ministerio de Juan, el autor del libro de Apocalipsis. Fue manifestado en todos ellos. Y nosotros creemos que el espíritu de profecía o el don profético
va a tener un lugar real en la experiencia de los fieles, en la experiencia de los últimos fieles de Dios, en la remanente, en los últimos días. Y estamos correctos. Estamos correctos. Y miramos la vida y el ministerio de hermana White como señal de como manifestación de esa promesa. Y estamos parcialmente correctos sobre eso. Porque todavía tenemos sus escritos. Pero estos dones, todos los dones que Dios había dado a la iglesia, van a estar vivos en la iglesia hasta que Jesús vuelva. Significa que el don profético, el testimonio de Jesucristo, que es manifestado a través de la obra del Espíritu Santo o el espíritu de profecía sobre los fieles de Dios, sobre los siervos de Dios, va a seguir hasta que Jesús vuelva. Significa que va a haber profetas y va a haber manifestación del don profético en personas vivos hasta que Jesús vuelva. Ahora la pregunta es, ¿será que estamos entre ese remanente? Porque mecánicamente muchas veces aplicamos Apocalipsis 12:17 solamente a la iglesia adventista. Mecánicamente. Y no actuamos cuidadosamente para ver si realmente estamos parte de este grupo. Los que guardan los mandamientos. No dice los que promueven los mandamientos. O no dice los quien todavía en los últimos días, cuando todo dice que la ley de Dios está abolido, que ellos siguen predicando que la ley es real y que la ley es válido o vigente. No dijo eso, dice que ellos guardan. ¿Qué significa que guardan? Que preservan. ¿Ok? Pero que también significa que obedecieron. El razón por qué ellos estaban el objeto de la ira de Satanás es porque ellos viven en absoluta fidelidad al gobierno de Dios. Ellos tienen su vida sometido a la autoridad de Dios. Y estar dispuestos aún a sufrir para que la dignidad de Dios sea preservado en la tierra como el único que tiene derecho a hablar ex cathedra. Su palabra es alfa y omega, inquebrantable, y que todo debe doblar rodillas a su autoridad. Ese es el remanente. Ese es el remanente. No es una denominación eclesiástica que tiene un nombre. No es eso. El remanente va a ser visible en el medio de la prueba y ellos van a ser los fieles. Y tú y yo, gracias a Dios, tenemos oportunidad para decidir hacer parte de ese remanente, hacer parte de ese número de los fieles de Dios que no van a doblar rodillas a falsos potentes, falsos reyes, falsos gobiernos que están utilizando su autoridad para pisotear la autoridad de Dios en la tierra, para oprimir su pueblo. No. Tenemos un llamado y tenemos oportunidad para ser parte, a través de la gracia de Dios, de este remanente. Todavía no estamos viendo en clara forma, en toda su claridad, quién es el remanente. Pero vamos a verlos y vamos a conocerlos, porque ellos son los que van a entrar en grande tribulación.
No solamente porque la vida en la tierra llega a ser muy mal y terrible. No, van a pasar grande tribulación por el nombre, por su lealtad a la palabra de Dios y el nombre de Jesucristo. Porque guardan los mandamientos de Dios y son fieles a los mensajes que el Espíritu Santo dicta para la exaltación de Él, quien Él había enviado para ser salvo, para ser el Salvador de los hombres, Salvador de los redimidos. Mis hermanos, ¿será que el espíritu de profecía está activos hoy entre nosotros? No solo entre en la vida de Juan el Bautista o Moisés o Ellen White. ¿Será que el espíritu de profecía está activo en ti, en nosotros? ¿Será que la voz de Dios está hablando aún hoy en nuestra situación para guiarnos a una verdadera fidelidad al gobierno de Dios y a un verdadero celo para la honra de su Hijo amado? ¿Será que cuando el remanente está manifestado, llegó a ser manifestado en este mundo por su sufrimiento, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo? ¿Será que vamos a estar en medio de ellos? Esa es mi oración. Yo oro por ese. Yo oro porque Dios puede mostrarme esa misericordia. Yo oro para que mi familia pueda hallar esa misericordia. Y es mi oración que cada uno de ustedes, quien está escuchando este mensaje hoy, pueden también lograr gracia, misericordia, para ser contado con Juan, quien estaba en tribulación por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Que Dios nos ayude. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por no dejarnos sin testimonio de Él quien usted había prometido. Abrimos nuestro corazón a ti en este momento, porque hay uno entre los hombres que está digno de nuestra plena lealtad, de nuestra plena confianza, y es Jesucristo. Padre, escudriña mi corazón en este momento. Escudriñar nuestros corazones en este momento y ver si hay una plena lealtad en nosotros. Si hay lugar todavía en nuestras vidas, en nuestros corazones, donde hay altares elevados a falsos dioses. Oh Señor, pedimos que si hay, pongo en nosotros tu celo, pongo en nosotros tu amor, pongo en nosotros tu ardor, pongo en nosotros, oh Señor, esa lealtad para que podamos comenzar a derrumbar altares falsos, no afuera de nosotros, no buscándolos en los que están gobernando la tierra, pero buscándolos aquí, donde estamos, aquí en nuestras mentes, aquí en nuestros corazones, aquí en nuestros afectos, y danos este celo y este ardor y este amor para derrumbar cada ídolo y elevar a Cristo como nuestro Rey y nuestro único Rey. Y así, Padre, con este obra en nuestros corazones vamos a estar preparados para ser parte de este pequeño remanente, fieles, conocido por ti, y que va a ser conocido por todo el mundo, como los que estaban dispuestos a dar su vida mismo
para la exaltación de su Rey. Oh Señor, tómanos, obra en nosotros, purificarnos y ponernos correcto y recto delante de ti, para que donde vivimos, donde paramos, donde hablamos, puede vivir aún el testimonio de Jesucristo. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.